Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Suet. Cuenta el rabino Giladi, un rabino de origen yemenita, una historia muy interesante que escucharemos ahora y entenderemos un poco hasta dónde llega y llegaba la influencia del Rebbe en el mundo. Fue en el año 1978, justo después del acuerdo de Camp David, los acuerdos de paz. Estaba sentado en mi oficina, trabajando en algunos documentos, cuando me dijeron que tenía un visitante. Un hombre que nunca había visto antes, entró y se sentó. Se presentó con su nombre, Yair, y se presentó como empleado de la oficina del primer ministro. Sacó una identificación para avalar lo que estaba diciendo. De repente, sacó un archivo de su maletín, lo colocó en mi escritorio y me pidió por favor que lo lea. Abrí el archivo, lo hojeé y para mi sorpresa, estaba lleno de información biográfica sobre mí. Cada detalle de mi vida personal estaba incluido y ordenado cronológicamente. Cuándo emigré de Yemen, cuándo había empezado a servir en el ejército, cada dirección en la que había vivido, en qué lugares había luchado durante la guerra de los 6 días, cada trabajo que había tenido. Claramente se habían tomado mucho tiempo para compilar toda la biografía de mi vida. Entonces me di cuenta que este no era solo un empleado de la oficina del primer ministro, sino que era un miembro del Mossad que técnicamente estaba bajo la jurisdicción del primer ministro. Cerré el archivo, lo miré y le pregunté qué quería de mí. Y el hombre permaneció en silencio durante 1 minuto, como si estuviera pensando perfectamente las palabras que va a decir. Y luego me hizo una pregunta. ¿Es cierto que vas a ver al Lubavitcher Rebbe en 2 semanas? Le dije que sí, todavía imaginando hacia dónde podía dirigirse la conversación. Esta es la razón por la que he venido a verte, declaró mi visitante. Estoy acá en nombre del primer ministro, Menachem Begin. Seguramente sabes que todavía existe una gran comunidad judía en Yemen. A lo largo de los años, el Estado de Israel ha intentado restablecer el contacto con esta comunidad, pero sin éxito. El gobierno yemenita ha bloqueado todos los intentos de comunicación. El hombre se inclinó hacia adelante con atención. Pensamos que debido al aislamiento de esa comunidad, sería una buena idea si se permitiera que un puñado de estudiantes saliera de Yemen para estudiar el judaísmo en otro país. Cuando regresen a casa, podrían servir como rabinos y morim. El problema, continuó el hombre, era la falta de lazos formales entre Israel y Yemen. Llegamos a la conclusión, dijo, de que para que el plan funcione, debe ser propuesto inicialmente por un líder espiritual judío de los Estados Unidos. Y el más adecuado para este trabajo es el Lubavitcher Rebbe. Por lo tanto, te pido que le transmitas al Rebbe nuestra solicitud. Lo miré perplejo. Los Hasidim habían durante mucho tiempo conjeturado sobre una posible relación entre el Rebbe y el Mossad.
nada podría impedirles al Mossad recoger un teléfono y hablar con el Rebbe. Todo esto parecía muy sospechoso. Bueno, le dije, ¿cómo encajo yo en todo esto? ¿Por qué el Mossad me necesitaría como intermediario? Seguramente hay formas más directas de pedirle al Rebbe. Ya lo intentamos, respondió Yair, varias veces. Reveló nombres de personas importantes que se habían acercado al Rebbe. Israel Yeshayahu, presidente de la Knesset del Congreso israelí, y Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos. Mi misterioso visitante dejó espacio para la duda sobre si se refería a sacar a los chicos de Yemen o establecer contacto con el Rebbe. Así que continué protestando, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Realmente crees que tengo algún tipo de influencia sobre el Rebbe? Si estos hombres tan importantes que mencionaste no pudieron hacerlo, ¿por qué crees que yo podría? Tenemos motivos para creer que Rebbe estaría de acuerdo si lo presentás vos, respondió el hombre de manera imperturbable. No me dijo de dónde habían sacado esa idea. Mira, agregó, de todos modos, hablarás con el Rebbe. Solo te pedimos 5 minutos de tu tiempo y que le transmitas nuestro mensaje. Seguí tratando de explicar que toda esta idea era errónea. El Mossad debió haberme confundido con otra persona, pero el hombre no se rindió. La reunión terminó sin que le diera un compromiso claro sobre lo que iba a hacer. Pero esa fue solo la primera visita. Yair regresó varias veces para retomar la charla donde la había dejado. Incluso vino a mi casa una vez y nunca reveló demasiada información, pero seguía insinuando que había más de lo que parecía. Al final accedí. En el año 1978, justo después de los acuerdos de Camp David, fue que me dirigí a el Rebbe de Lubavitch. Unas semanas después, volé a New York. Sin embargo, estaba aún un poco escéptico. Motzei Shabbos, Shabbat cuando ya había tenido Shabbat, la noche anterior a mi Yehidus, una audiencia privada con el Rebbe, finalmente decidí mencionarlo de manera muy general el tema al secretario del Rebbe, el rabino Haim Mordechai Jodakov, y pedirle consejo. Al hablar con él, evité dar demasiados detalles. Simplemente dije que el Mossad me había contactado para entregar un mensaje al Rebbe. El rabino Jodakov escuchó con atención y su respuesta fue bastante interesante. Estoy seguro de que ellos saben cómo contactar al Rebbe sin ti. ¿Por qué te eligieron a vos para actuar como intermediario? Les hice la misma pregunta, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria, le dije al rabino Jodakov. Al final, el secretario no me dijo que sí o que no. Unos minutos antes del Ejidus, decidí mencionarlo brevemente al final de mi carta. En el peor de los casos, el rey respondería de la misma manera que el rabino Jodakov y me diría que el Mossad conocería una forma más directa de contacto. Curiosamente, ese Chávez anterior a mi Ejidus, había habido un fabrek en una reunión jasídica durante el cual el rey había hablado vehementemente en contra de los acuerdos de paz de Camp David. Qué irónico, podía imaginar a la gente en la oficina del primer ministro, contentos por el acuerdo de paz que ellos pensaban que estaban haciendo, pensando que el rey iba a ser un defensor de este acuerdo, y aquí el rey en New York lo había rechazado rotundamente. Entré a la oficina del rey con 2 hojas de papel. La primera contenía mis preocupaciones personales y la segunda era el tema de la situación en Yemen. Esta fue la primera vez que abordaba un asunto comunitario con el Rebbe, y fue extraño. Tan pronto como el Rebbe leyó la nota, su actitud cambió por completo, se relajó en su silla y me dio una sonrisa alentadora. «Esta persona con la que hablaste», dijo, «¿es confiable? ¿Puedes confiar en él?». Le dije al Rebbe que el hombre afirmaba ser un agente de alto rango del Mossad, el jefe del departamento que trataba con comunidades judías en tierras árabes. Por la reacción del Rebbe, pude ver que sabía a quién me refería
y que este caballero, de hecho, era confiable. Luego el Rebbe me preguntó, ¿podés contactarlas desde aquí sin llamar o escribir una carta? No sabía lo que el Rebbe quería decir. Sin un teléfono o una carta, la única forma de contactarlos sería si me contactaran primero ellos a mí. Esperé a que el Rebbe continuara, ya que obviamente quería verificar algunos hechos más. Quiero saber dos cosas, comenzó el Rebbe. En primer lugar, ¿permitiría el gobierno israelí que los chicos yemenitas estudien en una yeshiva estadounidense antes de ir a Eretz Israel? Y en segundo lugar, ¿estaría dispuesto el gobierno de Israel a eximir de servir en las fuerzas de defensa de Israel de manera voluntaria a estos chicos? Mi presentimiento había sido correcto todo el tiempo. La situación era mucho más complicada de lo que Yair había dejado en claro. Hasta donde yo le respondí, al Mossad no parece importarle si los estudiantes alguna vez van a Eretz Israel después de estudiar acá. El Rebbe pareció satisfecho. Luego, para mi sorpresa, dijo, ya me contactaron al respecto. El Rebbe mencionó al presidente de la Knesset, Yeshayahu, y al secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger. No había nada de qué hablar cuando se me acercaron, así que los rechacé. En ese momento, el clima en el mundo árabe no era propicio para tales asuntos. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y se ha vuelto más abierta. Al menos hay una posibilidad de éxito. Entendí que el Rebbe se refería al Tratado de Paz, lo que presumiblemente había reducido la hostilidad árabe. En el clima actual no era imposible abordar al gobierno yemenita con la solicitud. Es obvio, continuó el Rebbe, que haré todo lo posible para ayudar. Sabés que operan todo tipo de lugares remotos, incluso si solo viven allí 2 o 3 Yehudim. Cuanto más cuando está en juego una comunidad de miles. Sin duda haré todo lo que pueda. Le dije al Rebbe que, según mi comprensión, el Mossad quería que hablara directamente con el imán, la figura religiosa principal de Yemen. El Rebbe respondió con aproximadamente estas palabras: haré todo lo que pueda, mi honor no es importante. El Rebbe sabía que los intereses de los israelíes tendían a inclinarse hacia lo secular. Sin embargo, si había incluso la más mínima posibilidad de un beneficio espiritual, haría lo que fuera necesario. El Rebbe reiteró su disposición a involucrarse. Incluso si necesito la ayuda del presidente estadounidense, encontraré la manera de obtenerla, dijo el Rebbe. Al final del Ejidus, el Rebbe me pidió que lo mantuviera informado. La próxima vez que te contacten, quiero saber todos los detalles. Pero recuerda, advirtió, no uses el teléfono ni comprometas nada por escrito. El Rebbe estaba seguro de que encontraría algún otro método de comunicación con el Mossad. Luego me hizo varias preguntas más sobre la gente del Mossad que me había contactado y la relación con el primer ministro. En esos momentos, Yeshayahu, el presidente de la Knesset, estaba en el hospital en la ciudad de Jolón. Me sorprendió cuando el Rebbe cambió repentinamente el tema y me preguntó si lo había ido a visitar antes de llegar a New York. La idea nunca se me había ocurrido. Sin embargo, el Rebbe insistió en que fuera y le transmitiera mis saludos personales. Ahora le tocaba al Rebbe estar sorprendido. Pero sabías que estaba enfermo y en el hospital. ¿Cómo no fuiste a visitarlo? Por supuesto, eso fue lo primero que hice cuando regresé a Israel. Cuando me acerqué al presidente de la Knesset en el hospital Wolfson, le dije que el Lubavitch Rebbe me había enviado a verlo e incluso me había reprendido por no haber venido antes. Yeshayahu se rió. ¿El Lubavitch Rebbe no tiene nada más que hacer? Aproveché la oportunidad para mencionar la idea de sacar a algunos estudiantes de Yemen para que estudiaran en una yeshiva. Un tiempo después, en mi segunda visita, agregué más detalles, diciendo que el Rebbe aprobaba esta misión. Me sorprende, dijo Yeshayahu. Hasta donde yo sabía, el Rebbe no estaba interesado. Personalmente, Yeshayahu estaba muy feliz por la respuesta positiva del Rebbe, que era exactamente lo que el Mossad quería escuchar. Hasta hoy nunca sabré por qué me eligieron a mí o por qué pensaron que yo, de todas las personas a disposición, podía cambiar la opinión del Rebbe. Pero, por la providencia divina, la Yogeprotis está en el lugar correcto, en el momento correcto. Llamé a Yair con una respuesta para él. Se apresuró a mi casa, repetí toda la conversación con el Rebbe,
estaba sorprendido pero feliz por la respuesta del Rebbe y prometió transmitir la información al primer ministro. Varios días después, regresó y me dijo que había discutido el asunto con el primer ministro Begin. Me dijo que el primer ministro me agradecía mucho e incluso me dio el teléfono de su casa en caso de que alguna vez necesitara contactarlo. Sin entrar en demasiados detalles, puedo decirles que el Mossad estaba muy agradecido por la participación del Rebbe. Terminaron consultando con él con bastante frecuencia sobre diferentes temas, aunque no siempre los objetivos del Rebbe y del Mossad eran los mismos. Cuando mencioné a Yair que el Rebbe me había advertido que no usara el teléfono ni escribiera cartas, me dio una sonrisa misteriosa y simplemente dijo: el Rebbe es un hombre muy sabio. Luego me preguntó si estaría dispuesto a hacer varias visitas más al Rebbe, pero como estaba demasiado ocupado con mi trabajo, le di el nombre de un amigo, yemenita también, que vivía en los Estados Unidos y que sabía que estaría dispuesto y sería capaz de actuar como intermediario entre el Mossad y el Rebbe. Realmente no sé qué sucedió detrás de escena. Cualquier negociación que se hizo continuó durante 2 o 3 años, y luego escuché que un grupo de 5 jóvenes yemenitas había sido autorizado a viajar a los Estados Unidos para estudiar Yiddishkeit, judaísmo, y para poder regresar a Yemen y servir como líderes religiosos. Este tema no fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, solamente en algunas líneas en los diarios, pero me sentí aliviado cuando vi que todo este proyecto había sido exitoso. Cuando estos 5 estudiantes se fueron, fue el primer de Yemen, fue el primer contacto entre el mundo judío y los Yehudim de este país en décadas. Y Baruch Hashem, las líneas de comunicación han crecido desde entonces y continuado.